Estamos viendo el evangelismo bíblico, así que vamos a continuar con él. Vamos a repasarlo un poquito, hermanos. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Ya echamos todo a la mesa, recuerdan, ¿verdad? Echamos todo a la mesa. ¿Y qué fue lo que comenzamos a ver después de la persona de Dios? ¿Recuerdan ustedes? Créanmelo que hay gente que hoy en día, por una mala información de evangelio, sigue pensando que ha sido salvo. Sigue pensando que ha sido... Eso es una tragedia, hermanos. Tenemos que llevar la información correcta. Yo me atrevería a decir un poquito, hermanos, que muchos de los que están aquí en la tarde están entendiendo su relación con el Señor. Están siendo fieles al Señor en lo que están practicando y están conociendo. Supongo que están aquí porque están entendiendo lo que es el día del Señor, lo que es su sacrificio en la cruz, lo que es nuestra relación personal e incluso lo que es la iglesia. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero hay otros que no están entendiendo esta parte, piensan que es solo religión. Y entre paréntesis diríamos que piensan que es religiosidad. Y no es así. Es una relación, pero todo va a quedar bien establecido, todo va a quedar muy apuntalado en el momento en que nosotros, hermanos, porque la Biblia no se equivoca, sino en que nosotros llevemos el mensaje correcto a otros. ¿Están de acuerdo? Y es exactamente lo que nosotros estamos tratando de aprender por medio del Espíritu aquí en la iglesia. Entonces, sí es importante, porque estoy seguro, hermanos, y me incluyo ahí, que un día o en algunas semanas o en algunos meses o en tu vida cotidiana siempre va a haber una oportunidad de que le digas a otro que venga a la iglesia. Siempre va a haber una oportunidad. De hecho, probablemente la estamos teniendo en nuestra casa directamente, en nuestros familiares directamente. Así que sí es muy importante que puedas corresponder al Señor en cuanto a lo que la Biblia nos enseña y cómo compartir el Evangelio. ¿Están de acuerdo, hermanos? El Evangelio llega por boca de nosotros en un sentido. El poder del Evangelio se desglosa por medio de Dios, su Espíritu, ¿no? Y desde hace más, el hermano Emilio estaba diciendo hace un ratito cómo es posible que las personas sean a veces más dadivosas y muestren más conceptos morales que a veces el propio creyente, y esto lo estudiamos aquí una tarde. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Exacto, porque Dios ha dejado, Germán, hay una conciencia, y Dios ha dejado ciertos atributos en ellos, como es la generosidad, el amor, porque no somos máquinas, hermanos, somos ese reflejo, y Dios ha dejado en ellos este tipo de conductas, ¿no? Ellos lo tienen escrito en sus corazones. La ley de Dios la conocen en un sentido, y hay una ley moral para ellos como quiera, y su conciencia también les dicta las cosas o les alerta de las cosas que deben estar haciendo correctamente. Y cuando pierden esa conciencia, hermanos, pierden todo, ¿no es cierto? Es como un freno hacia ellos, pero estoy comentando algunos de los principios. Vimos todos esos detalles y después vimos la persona de Dios. Después vimos ¿a quién? Al hombre. ¿Qué podemos hablar del hombre, hermanos? En cuanto a su conducta, ¿por dónde empezamos eso? ¿Qué dijimos del hombre? El hombre es un pecador, y decíamos que todos somos pecadores, ¿no es cierto? El hombre es pecador, pero todos somos culpables por quebrantar la ley, ¿no es cierto? Somos culpables por quebrantar la ley, y nuestra definición del pecado, ¿de dónde la extraíamos? 1 Juan capítulo 3, versículo 4, cuando dice que el pecado, ¿qué es, hermanos? El pecado es infracción de la ley. Y esto, hermanos, hace a los hombres no creyentes que respondan a la ley de maneras distintas, y entre esas maneras distintas, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La rebelión, el rechazo. Y existe, ¿no es cierto? Existe esto. Después vimos, ya no toco los textos, pero vimos que todos somos pecadores, pero además de pecadores, ¿qué merecemos, hermanos? La muerte. Ahí está estipulado, lo estuvimos trabajando, lo estuvimos estudiando. Merecemos la muerte, y el pecado traía consecuencias en cuáles etapas de la vida, hermanos.
¿ok? La muerte en esta vida, física y espiritual obviamente, y la muerte en esta vida, ¿no es cierto? Me decían hace ratito, ¿puedes comer pan de muerto? Yo les digo, pues claro, siempre como pan de muerto. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿de acuerdo? Y bueno, no todo, debe haber panaderos creyentes, ¿no? Pero, y es que es la verdad, estamos tratando con cadáveres, ¿no? En un sentido espirituales, que están vivos físicamente, pero están destinados hacia una muerte eterna para la cual el Señor ha venido a rescatarlos, hermanos. Ha venido a trabajar para nosotros sin merecerlo, porque van directo al infierno, como lo vimos. ¿Y qué decíamos? ¿El hombre puede hacer algo por sí mismo? No, ¿por qué? No pueden salvarse a sí mismo. No hay ninguna obra majestuosa que puedas realizar, ¿no es cierto? Por más que lo quieras hacer, te hayas dado 5 vueltas, hayas hecho ciertos sacrificios, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas dado lo que hayas dado, no hay manera en que tú puedas salvarte, ¿no es cierto? Entonces la condición del hombre es fatal, es la que estamos presentando, es la realidad, pero recuerden ustedes, en ese momento las personas, cuando tú ya le estás hablando de Dios, cuando tú ya le estás hablando de su condición, ¿qué piensas? ¿Están siendo ya atraídas en un sentido espiritual y en un sentido de la verdad que les estás mostrando? Por supuesto, ¿de acuerdo? Ya está ahí. Ahora vamos a ver la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante, después de que has hablado de Dios como creador, Dios santo y puro, Dios celoso en sí mismo, y Dios que detesta el pecado, y después metemos al hombre y decimos su condición, hay un choque, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora hablar de Cristo, hermanos? ¿Por qué? Necesitamos un Salvador. Exactamente, necesitamos un sustituto, ¿no es cierto? Necesitamos un cordero que haga un cordero perfecto, un cordero que nos represente. Y si se dan cuenta, hermanos, ¿quién es este cordero? Que tiene que ser tan perfecto. ¿Quién solo puede ser perfecto? Dios es nuestro sustituto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahí viene la parte que nosotros les vamos a empezar a compartir a ellos. Antes de que ellos, y obviamente va a haber muchas preguntas que te van a estar haciendo y tendrás que irlas respondiendo, pero entre tanto tú vas encaminado con un pensamiento hacia donde ya le estás compartiendo a estas personas. Bueno, ¿qué podemos hablar de Cristo, hermanos? ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo y Creador, ¿no es cierto? Vayan todos, Dios es, ya lo tenemos aquí, Brian. Ok, ahí está. Dios es Dios y Señor de todo, ¿no es cierto? Ahí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde podemos comenzar a verlo? Recuerdan que en el Antiguo Testamento veíamos también Génesis 1:1 y podemos hacer un paralelo también. ¿Dónde podemos ver quién es Cristo? En uno de los versículos más conocidos de la Escritura del Nuevo Testamento. Génesis, Juan 1:1, exacto, muy bien, Alan. Juan 1:1, ¿qué dice Juan 1:1, hermanos? Alguien que vaya y que lo lea. Ahí es donde podemos mostrar que es Dios y Señor de todo. Observen, Juan 1:1, alguien que lo lea, por favor. Y observen, era, ¿qué? En el principio con Dios, y observen ahí, y todas, ¿qué? Las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe podría haber sido hecho, hermanos. Entonces, en el principio, ¿quién existía? ¿De qué nos habla esto? De su eternidad, de su preexistencia, hermanos, desde antes, desde siempre, ¿no es cierto? De lo que nos está hablando. ¿A quién estamos mostrando? A una persona, a un ser que existe ¿desde cuándo? Desde siempre. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo, ¿qué? Era con Dios, cohabitaban, ¿no es cierto? Juntamente los dos, el Verbo era con Dios, y aquí importante, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué le estás presentando a estas personas? ¿Quién es Cristo?
Dios mismo. Cristo Dios mismo. Ahora, hermanos, hay algo importante que al final lo tenemos anotado aquí, pero es importante recordar, ¿quién cree esto? Tristemente, cuando compartimos el Evangelio, lo que estamos hablando no lo creemos. No lo creemos. Nosotros no, es que el Verbo es el Señor y Él existe y Cristo es Dios mismo. Pero tal vez hay mucho de nuestra fe, de lo que hablamos, de lo que tal vez mecánicamente lo estás exponiendo. El asunto es que tenemos que estar convencidos de que lo que estás presentando es la persona de Cristo, que sí existe. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pensaban en los primeros años los gnósticos? ¿A quién rechazaban? A Cristo, porque decían, Él no puede ser una persona, ¿no es cierto? O muchas otras sectas malentendidas no creían en Cristo como una persona, ¿no es cierto? Y lo veíamos ahorita en el video. Él es el único que se declara y dice, yo soy, al que tú estás viendo, ese es el Mesías, ese es el que estás esperando, yo soy esa persona. Entonces puedes utilizar este texto. En el principio existe ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Tito 2.13. Estamos hablando de Dios, de Cristo que es Dios y Señor de todo. ¿Qué dice Tito 2.13? Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ok, ahí donde encontramos la palabra clave cuando queremos mostrar que Cristo es Dios. Es la esperanza consumada desde el Antiguo Testamento, manifestada ya en la persona de Jesús. Pero dice la manifestación gloriosa de ¿quién? ¿Y quién? ¿Cómo le llama entonces Tito? Nuestro gran ¿qué? Dios. ¿Se dan cuenta? Él es Dios, hermanos. Es Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Esta es la persona que tú estás presentando. Todavía no estás llegando a lo que Él ha hecho. ¿Qué le estamos mostrando a las personas entonces? Que Él es Dios, ¿no es cierto? Muchas creencias no creen en esto. Y nosotros lo estamos sustentando bajo la Escritura. ¿Se dan cuenta? Otro versículo, Filipenses, de mis versos preferidos, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Observen, Filipenses 2.6, hermanos, 2.6. Observen, ahí es donde está la declaración. ¿Qué dice Germán? ¿Qué dice ahí? Filipenses 2.6. Dice, allá pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablando... En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está, hermanos. Por lo cual Dios dice, versículo 6, por el cual siendo en forma de ¿qué, hermanos? ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no es cierto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Él es Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta? Muy importante. Lo presentamos como Dios. Vas a hablar con alguien, vas a hablar de Cristo, lo vas a presentar como ¿quién? Como Dios. Otra cosa que debemos presentar a las demás personas, ¿Él nada más es Dios, hermanos? ¿O qué pasó? Él era, dice Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse cuando uno, porque cohabitaban, ¿no es cierto? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es Dios, lo entendemos, pero ¿qué más es? Hombre, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de esto? Esa es una parte, hermanos, que nos cuesta entender mucho y a la gente le cuesta entender. No, Él solo fue un profeta. Él solo fue una buena persona que realmente proclama el Evangelio de Dios. Pero no creen que una persona físicamente haya nacido, ¿no es cierto?,
lo que les pasaba a los fariseos. Yo no creo que tú, ¿recuerdan esto el domingo? Yo no creo que tú, siendo un vil carpintero, que te conocemos en la ciudad más pobre, más vil, tú vengas y me digas que soy. Es lo que sucede exactamente hoy en día, hermanos. Es exactamente lo que sucede hoy en día. La gente rechaza ¿a qué? Que Cristo haya sido o haya encarnado, se haya vuelto carne, ¿no es cierto? Que se haya despojado y se haya hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Esto es lo que tenemos que decirles, aparte de que Él es Dios. Entonces, Dios se hizo ¿qué? Hombre. Dios se hizo hombre. Ahí está, hermanos. ¿Dónde lo vemos? Otra vez, Filipenses, ahora sí, 6, Filipenses 2, versículos 6 al 7. Alguien que lo lea, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, ¿cuál parte del texto? Creo que el texto es bastante directo, hermanos, a lo que queremos presentar. Le vamos a decir a las personas que no conocen de Cristo que Él es Dios y que además Él, estando en la presencia de Dios, vino por mandato divino de Dios a rescatar a los hombres ¿en qué forma, hermanos? Forma humana. Ese es el asunto. Él vino en forma humana. Recuerden ustedes, hermanos, que algunos de los principios que vamos a utilizar no estamos sugiriendo que probablemente Cristo vino en forma humana. ¿No es cierto? Nosotros estamos declarando que esta verdad que está en la Escritura nos dice que Él fue humano, se convirtió, dice el texto ahí en Filipenses 2, versículos 6 al 7, el cual, podríamos decirlo así, aunque existía en la forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que tenía que estarse aferrando, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo. Ahí empieza, hermanos. Toma forma de siervo. ¿Y qué más? Y se hizo semejante a ¿quiénes? Era una persona tal y cual como lo somos tú y yo. Exactamente igual. ¿No es cierto? Vamos a ver unos textos más adelante de esto, pero era exactamente igual a nosotros, pero con una gran diferencia, hermanos. ¿Cuál era? No dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios y lo vamos a ver, otra cosa que debemos presentar obviamente a los hombres, ¿sin qué? Sin pecado, hermanos. Ahí está, entramos a esa parte. Él no solamente es Dios, Él no solamente se presenta y se hizo hombre ante el mundo, ¿no es cierto? Su presencia aquí se hizo hombre ante el mundo, sino además el hecho de que se haya hecho hombre, porque ahí todos van a decir, ya ves, es igual a nosotros. La consideración bíblica nos dice que Él es santo y es sin pecado, ¿no es cierto? Este es el punto. No solamente es hombre, sino que es santo y sin pecado. Vayan a Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 15. Por favor, que me ayuden alguien a leerlo. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. ¿Dónde lo encontramos, hermanos? Ahí. ¿Dónde encontramos esta idea de que es santo, que es puro, sin pecado, aun cuando estaba en nuestra propia semejanza? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ¿no es cierto? ¿Por qué se puede compadecer el Señor Jesucristo de nuestras flaquezas? No, porque Él fue muy igual a ti. Tú y yo podemos platicar y decir, ¿sentiste miedo cuando tembló? ¿Y qué vas a decir? Sí, porque Él es semejante a mí, Él tiene ese instinto del temor, ¿no es cierto? Cuando algo me duele y te cortas, ¿sientes esa cortada? Sí. ¿Quién es el único que puede decirnos, sé lo que padeces, sé lo que eres? Porque con el principio de que estaba encarnado, ¿no es cierto? Era un hombre semejante a nosotros, pero aún, o sea, el punto que quiero que quede claro, hermanos, es, aún cuando era encarnado, era sin pecado. Puede compadecerse de todas nuestras debilidades, pero era sin pecado. Ese es el punto. Sino que ha sido tentado en todo con nosotros,
fue tentado, conoce de nosotros, conoce nuestras debilidades, pero la excepción es que es sin pecado. Ahí está, hermanos. Ahí está la perfección de nuestro Señor que debemos presentar a otros. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él, ¿qué? Él aparece, hermanos. Observen, esto es gracia. Él aparece ¿para qué? Para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Y no hay, ¿qué? Pecado en Él. Un sustituto, hermanos. Un sustituto. Solo Dios puede ser nuestro sustituto. Solo Dios, hermanos. Porque no hay otra persona que pueda ser tan pura, tan santa como nuestro Dios. Ahí está. Entonces es santo y sin pecado. Es Dios, se hizo hombre, Él es santo, es sin pecado. ¿Y cuál era la misión de este ser perfecto, hermanos? ¿O cuál fue su misión? Exactamente. Eso es lo que tenemos que ahora decirles a los demás. La siguiente parte es: Él pagó la pena por los pecados de aquellos que creen. Él pagó la pena de los pecados de aquellos que creen. ¿Por qué? Porque no solamente era sin pecado, la idea o la función específica y, digamos, teológica para que se desarrollara esa doctrina de la salvación, hermanos, es que se requería a alguien sin pecado, pero que fuera nuestro sustituto, ¿no es cierto? Cristo lleva la carga de todos nuestros pecados, y para mí esa es la parte cumbre que debemos compartir a ellos. ¿Qué hace esta persona por nosotros? Lleva nuestros pecados en sus hombros, lleva nuestros pecados en la cruz. Él es el único ser que puede quitar este pecado, y es Dios mismo, hermanos. Es Dios mismo que lo puede hacer. Entregó su vida para llevar el castigo de cada uno por la desobediencia que hemos cometido para con Dios y nuestros pecados. Llevó la culpa de los pecadores sobre sí mismo y sufrió, según la Escritura, el juicio de ¿quién, hermanos? De su propio Padre. Él sufrió el juicio de Dios mismo, y por ello fue llevado a la muerte. ¿Y cuál fue su muerte? Una muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Vamos a verlo en los textos. Segunda a los Corintios 5:21. Alguien que no haya leído. Segunda a los Corintios 5:21. Estamos sustentando los versos con el asunto de la persona a la que estamos presentando. En este caso es Cristo. Qué impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Al que no conoció pecado, ¿no es cierto? Alguien que no era culpable, alguien que no había conocido el pecado, le hizo pecado. ¿Por quiénes, hermanos? Por nosotros, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cuál fue el hecho de que él, que no conocía pecado, no practicaba pecado, pero fue hecho pecado por nosotros? ¿Cuál fue el propósito? En el texto, Edgar, ahí está, y subrayenlo, hermanos. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios, como veíamos en Romanos 8:1 en la mañana, ¿no es cierto? Estamos justificados en Cristo, encontramos en Él esa salvación. Así que mis pecados son justificados, son limpiados por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él paga la pena por todos ellos, todos los pecados. Y solamente paga la pena de ¿quiénes? Aquí importante, hermanos, de los que creen. Es muy importante, solamente paga la pena de aquellos que creen. Romanos 5:8. Romanos 5:8, de memoria algunos lo tienen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, aún en mi forma pecaminosa, el Señor da su vida por nosotros. Cristo muere por nosotros. Hasta aquí le estás presentando, le estás dando versículos bíblicos, y tú puedes usar cualquier otro verso, hermano, ¿no? Que esté sustentando que es el Señor quien quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Puedes hacerlo aún con el Antiguo Testamento. Puedes irte a Isaías, puedes irte a Génesis 3,
puedes usar toda la Biblia. Solo son los ejemplos que estamos marcando aquí. Marcos 10, 45, otra persona que lea Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Ok, ahí está, porque ni aún el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Vino para, esto es Cristo, para ser servido, sino ¿para qué vino? Para dar un servicio, hermanos, para servir y para dar su vida, aún sin merecerlo nosotros, para dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6, usando el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahora, Isaías 53, es un versículo que, si ustedes se dan cuenta, hermanos, los judíos debían haberlo repasado, revisado y entender que había un sustituto y este era Cristo, ¿no es cierto? Y es una parte donde nosotros podemos también compartirla a personas judías con estos tipos de textos, sobre todo Isaías. A ver, Isaías 53, 5, 6, otro más. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo entonces? Fue herido por nuestras transgresiones, ¿no es cierto? Fue molido, su carne, hermanos, fue molida por todas nuestras iniquidades, ¿no es cierto? Y el castigo, ese castigo, hermanos, por nuestra paz, para que nosotros tuviéramos esa justificación, esa paz, cayó ¿sobre quién? Sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados, hermanos. Qué precioso es esto. Yo creo que cuando ya la persona estás compartiendo esto y estar orando, recuerdan el principio del evangelismo bíblico es orar, pedir que el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que trae discernimiento, hermanos? El Espíritu Santo. Señor, obra, mientras estás compartiendo la persona de Cristo, obra, Señor, en tu espíritu para que esta persona pueda reconocer. A ver, Efesios 1.7 nada más, Efesios 1.7. Otra vez, textos que podemos estar usando para decirles que en Él hemos encontrado la redención, en Él hemos sido perdonados. Y Colosenses 1.20, otro versículo que podemos usar. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, ¿cómo tenemos esa paz, hermanos? Esa paz, esas diferencias entre Dios y nosotros, hermanos, ¿cómo se calmaron? ¿Cómo podemos ya tener esa paz con el Señor? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de su cruz. Qué importante, hermanos, hacer esto. Entonces ya lo presentas ahí. Dios es un Dios, Cristo es Dios, ¿no es cierto? Además de que es un Dios, se hizo ¿qué? Y ese hombre, siendo Dios mismo, ¿cuáles son los atributos? Santidad, ¿no es cierto? Y esa santidad le llevaba a no tener ¿qué? ¿Y Él qué hace por nosotros, hermanos? Muere, da su vida por nosotros, ¿no es cierto? Es nuestro sustituto, es la reconciliación con el Señor. Y termina todo ahí. Él va a la cruz, es crucificado, ¿y qué sucede? Es resucitado. Esto es importante, hermanos, porque esta es la columna vertebral de nuestra creencia, ¿no es cierto? Él resucita. Vamos a presentar a la persona que no conoce al Señor, vamos a presentarles que resucitó triunfante de la muerte, resucitó triunfante de la muerte. Cristo es Rey, hermanos. Cristo es todo poder, resucitó de la muerte y ascendió ¿hacia dónde, hermanos? Hacia el Padre, para ser el Señor de ¿cuántas cosas, hermanos? De todo, es el Señor de todo, y ese Señor de todo concede misericordia ¿a quiénes? A cualquier hombre que se arrepiente, que cree en Él, ¿no es cierto? Y reina ahora en amor con quiénes, hermanos. ¿Con quién está reinando ahora? ¿Quién reina? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quiénes son sus súbditos? ¿Quién es su pueblo?
Nosotros, todos, Él reina y nosotros en su reino estamos con Él en esta tierra por ahora, en este tiempo, reinamos juntamente con Él, estamos unidos con Él, porque Él resucitó de entre los muertos, ascendió al Padre. Jesucristo, hermanos, es el único que puede salvarnos del pecado, es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. Vayan a 1 Corintios 15:3. Observen 1 Corintios 15:3. ¿Quién lo lee, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Porque yo os entregué... sí, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no es cierto?, conforme a las Escrituras. ¿Y qué pasó, hermanos? 4, y fue sepultado y además resucitó al tercer día. Todo conforme está escrito, todo conforme a la palabra de Dios. No hay nada que comprobar, hermanos. Recuerden que nuestra tarea no es tratar de convencer a las personas y comprobarles, sí, mira, de verdad sí resucitó. No es esa la tarea. El Señor resucitó, hermanos. La Biblia lo declara. Y déjenme decirles, hay un efecto aquí, hermanos, y es donde nos vamos a enfrentar con muchas personas. Hay un efecto aquí. El asunto es que nuestras declaraciones las extraemos de la Escritura. ¿No es cierto? Son verdad, creemos en la palabra de Dios. Es toda inspirada por Dios, ¿no es cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero hay mucho de esto, hermanos, que es por fe. A Abraham se le llamó y le dijo el Señor: sal de tu tierra y tu parentela. ¿Sabía dónde iba? No. ¿Cómo fue, hermanos? Que creyó a la palabra por fe. ¿Se dan cuenta? Es algo que vamos a pedirle al Señor su ayuda. Es algo que vamos a estarle pidiendo que convenza a las personas en su corazón. Algunos seminaristas escucharon algunas veces a algunos maestros que decían: no me preguntes porque no lo sé, solo es que es por fe. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que son así, hermanos. Y la gente, ¿qué quiere oír? No es por fe. Tienen que ser, ¿qué? Hechos. Tiene que ser visible, palpable, expresable. Hermanos, no. Hay cosas que son por fe. El Señor Jesucristo resucitó. Yo lo creo. El Señor Jesucristo me va a resucitar. Yo lo creo. Eso va a acontecer. Eso va a suceder. De hecho, es por fe, y cuando nosotros compartimos, la primera cuestión es: ¿y por qué lo crees? Por fe, porque además hay testigos que lo vieron. Y sí. Esta parte que también fundamenta en la parte bíblica. No, tú, o sea, no vas a tener conflictos porque tú, o sea, bien lo dice el hermano, estamos tocando ciertos versos, ¿no? Si van a debatir la Escritura, tú no vas a pelear con ellos, pero sí les vas a mostrar, ¿no?, los principios por los cuales la Escritura es por inspiración divina. Les vas a mostrar, como dice él, tal vez por medio de testigos oculares en el contexto histórico, en la historia, en la ciencia, en la geografía, que estas cosas existieron, ¿me explico? Pero básicamente con el texto sí lo puedes llevar y puedes buscar textos que los lleves, pero hay cosas, hermanos, que son declaradas por fe, ¿no es cierto? Hay cosas que son declaradas por fe. Aquí en el asunto de la resurrección, muchos lo vieron. No fue una persona. Entramos ya a textos con Pedro, entramos a textos de los evangelios, las reuniones que tuvieron posteriores, la aparición a 1, 2, 500, más de 500 personas. O sea, tú ya tendrás que ir a indagar todos esos textos con sabiduría, con calma. Pero lo que te quiero decir es que va a haber personas que te van a preguntar esto. Entonces, rogar al Señor que el Espíritu esté dando discernimiento para creerlo, porque va a pasar 1 o 2, 3 veces. Entonces tú sigues tocando textos, ¿no es cierto? Puedes irlos llevando, por ejemplo, en este caso de la resurrección, donde nuestro Señor Jesucristo se levanta triunfante de la muerte por el poder tan grande de Dios que lo levantó de entre los muertos. Filipenses 2, otra vez, versículos 9 al 11. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer. Alguien que vaya y lo lea, por favor. Otro que no haya leído.
Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Él salió triunfante, hermanos. Él se levantó triunfante porque dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual, ¿qué pasó, hermanos? Por lo cual, entonces, ¿qué hizo Dios? Lo exalta, lo levanta. Él no queda en la cruz, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que, y hermanos, para que en el nombre de Jesucristo mucha gente, los creyentes y no creyentes, doblarán entonces sus rodillas y declararán. Ahí estarán las personas que han querido evidencias, como los fariseos. Evidencias. Y esperamos que sean los menos, hermanos, porque esa es nuestra tarea. Pero ahí estarán las personas diciendo, esto era verdad. Toda rodilla va a doblarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, la gloria suya. Bueno, son algunos de los versos que tengo, hermano. Nada más algunas consideraciones. Recuerda, insisto en esto, hermanos, recuerda que estamos presentando una persona. Estamos presentando una persona. ¿Quién es? Jesucristo. Estamos presentando una persona así como la verdad. No estamos diciendo mentiras, hermanos. Tenemos que estar nosotros convencidos de que esta es la verdad. Porque sí cuesta trabajo cuando te empiezan a decir una otra cosa, y no es que claudicas, es que dices, ¿de dónde salió tanta información tuya? ¿No es cierto? Pero es la verdad. Les estamos contando sobre alguien en que creemos. Eso es importante. Les estamos contando de alguien a quien amamos. Les estamos contando de alguien a quien servimos. ¿Cuántos de ustedes sirven en la iglesia, hermanos? Casi el 80% está sirviendo ahorita en la iglesia. Tienes que contar esto. Estamos contando de alguien que realmente es real. No es algo que es teórico, hermano. Ese es mi punto. No es algo teórico. No es algo que creemos que por ahí existe. Es una realidad lo que estamos presentando. Por nuestras palabras y sobre todo por lo que decía, hasta lo que le explicábamos, la pregunta que hacíamos a Cintia, por nuestras palabras, hermanos, y además sobre todo por la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, pueden llegar a conocer el Evangelio. Pueden llegar a conocer el Evangelio, pueden llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el objetivo? Es que conozcan. ¿El Evangelio qué es, hermanos? Lo vimos ahorita en 1 Corintios, resumido, el Evangelio resumido, capítulo 15, versículo 3. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo, hermanos, murió por nosotros, ¿no es cierto? Resucitó y ascendió. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos probando algo real, no algo teórico. La gente debe creer que todo lo que la Biblia dice respecto de nuestro Señor Jesucristo, la gente debe saberlo, la gente debe creerlo, específicamente que es, y entendamos esto, hermanos, la gente debe entender que específicamente es la única provisión que Dios puede dar al hombre, no hay más. Cuando es como si tú le dices, estás en un desierto, solo hay un vaso de agua, no hay más, tienes que tomar Esto es lo que tenemos que llevarles a su mente, a su corazón, a estas personas, porque solamente Él es quien da la salvación. Murió por nuestros pecados, fue enterrado, fue muerto y ascendió, resucitó y ascendió al cielo. Entonces todos tienen que saber todos estos detalles, hermanos. Nada más como un versículo que a mí me gusta mucho, hermanos, para reforzar un poquito. Vayan a 1 Corintios, en el versículo 15, hablando un poco de la resurrección, el poder de Dios y la salvación que tenemos. Capítulo 15, versículo 12 al 17. ¿Recuerdan esto, hermanos? Versículos monumentales, solamente para cerrar aquí. Observen. Vamos a leerlo. Versículos 12 al 17. Alguien que lo lea fuerte. Ok, adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Ahí está, vas a encontrar dificultades. Algunos predican, hermanos, que Cristo no existe. Algunos predican que sí es alguien menor a Dios. Algunos predican que, como decía hace un ratito, que solamente fue un buen ser humano. Y algunos predican que no hay resurrección de muertos. Esto es lo que vas a encontrar, porque dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Y adelante, hermano. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Se dan cuenta? Nosotros, hermanos, confiamos en que esta es una verdad. Y no solo es confianza, hermanos, es fe plena. ¿Se dan cuenta? Es palabra de Dios viva. Pero sería muy triste que esto no fuera así. Adelante, hermanos. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, una teología falsa. Estaríamos practicando una doctrina falsa, una teología falsa. Ajá. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Se dan cuenta? Pero no es así. Dice la Escritura, mas Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Impresionante. Llévales este mensaje a las personas. Cristo es Dios. Cristo es un Dios santo, puro, sin pecado, que entregó su vida por ti. No hay manera que tú puedas ser salvo. Ajá. Él es Dios, Él ha resucitado de entre los muertos y bajo esa resurrección poderosa, Él va a levantar, una vez perdonados tus pecados, te levantará en espíritu, si es que has muerto en la tierra, hacia la presencia misma de Dios. Tienes que compartir esto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esas bases. Ya después vendrán otros asuntos, hermanos. Vendrán otros asuntos, ya preguntas más específicas en cuanto a esto, pero en general le has dado una parte de la doctrina de la soteriología, de la salvación a estas personas que estás compartiendo. Y puedes empezarlo con tus hijos, puedes empezarlo a compartir a tus pequeñitas, a tus pequeñitos. Llévales a todos estos principios básicos que podemos extraer de las Escrituras, pero que son verdades, que no son teóricas, que son realidades. Llévalos, dedica tiempo a esto, ¿no es cierto? Y hermanos, compartiendo un buen evangelio, estoy seguro que habrá más gente convencida que tiene que llegar a la iglesia, que tiene que crecer, que tiene que servir, que tiene que adorar. ¿A quién? Al Dios creador. Que tiene que dar su tiempo. ¿A quién? Al Dios creador. Que tiene que dar su vida a un Dios santo y comportarse tal como Dios quiere que nos comportemos. Esto cambia las vidas, hermanos. Esto cambia las vidas. Así que compartamos el evangelio bíblico. Señor, esta es una bendición, Señor, que podemos obtener bajo tu palabra. Conocer tu plan. Conocer el impacto tan grande y tan majestuoso que tenemos en el evangelio. Conocer sus partes y saber, Señor, que en todas estas partes forman una unidad precisa que nos llevan, Señor, a un mensaje. El reino de los cielos está aquí. Hay salvación en Cristo. Nuestros pecados pueden ser perdonados. Gracias, mi Dios, por esto. Gracias por este conocimiento. Ahora ayúdanos a retenerlo, ayúdanos a practicarlo y a ser diligentes en lo que tu palabra nos enseña. En Cristo te pido esto, mi Dios. Amén.